tal? Nos da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Soy la periodista Rocío Galván y en esta ocasión me acompaña la doctora Gudelia Rangel. Ella es parte del Departamento de Estudios de Población y a últimas fechas ha presentado un material muy interesante que está compilado en un libro donde ella es coordinadora junto con el doctor Rodolfo Cruz, que habla de la migración y la salud. Y vaya que sabe sobre este tema la doctora Rangel, le agradecemos su tiempo. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablábamos antes de entrar a este programa sobre todos los mitos que hay acerca del tema de la salud y la migración. Es algo impactante que siempre cuando se ve un grupo de migrantes se asocia con enfermedad hacia los lugares a donde van llegando. Y bueno, yo dije que es un mito, no sé si es mito o realidad, doctora. ¿Qué nos podría responder al respecto? Bueno, es un mito que tiene sus orígenes pues prácticamente desde que empezaron las migraciones a nivel del mundo. Yo recuerdo en 1986 con el VIH, cuando se dieron los primeros casos aquí en México, en el sur del país, en Chiapas. No querían a las trabajadoras sexuales que cruzaban de Guatemala a México, ni tampoco a los traileros, porque decían que eran un foco de infección para VIH. Y en el norte del país, la gente que cruzaba a Estados Unidos también implementó, no sé si tú recuerdas, en el cruce fronterizo querían pedir la prueba de VIH y que la gente que cruzáramos a Estados Unidos presentara un resultado negativo. Y si eras positivo, no te iban a dejar entrar. De hecho, en Estados Unidos fue más drástica la decisión. Los congresos internacionales que se hacen a nivel del mundo y se va seleccionando un país, Estados Unidos por muchos años los vetó. No quería que se hiciera un congreso internacional de VIH porque iban a llevar la infección a su país. Y bueno, eso pues definitivamente no es cierto. Los migrantes son al contrario. Es lo que iba yo a preguntar, porque era al revés, ¿no? Ellos se contagiaban y regresaban a sus comunidades con SIDA. Exactamente, ellos son una población vulnerable desde el momento que salen de su hogar, dejan su país y en el tránsito pues se van enfrentando a muchísimos riesgos de violencia, riesgos de salud, secuestros. Entonces a ellos más bien hay que verlos como una población vulnerable. En el tema de salud, ¿a qué? Vulnerable a enfermarse. ¿Y de qué se puede enfermar? Bueno, de los padecimientos que son más comunes, en el caso de México, en México. En este caso, doctora, vivimos en una ciudad que recibe migrantes de todo el mundo. Así es. Y bueno, tenemos albergues, casas, en donde llegan, hasta ahorita, y yo se lo preguntaba antes de entrar al aire, le preguntaba, ¿se ha detectado en la historia de la migración un caso de un brote epidémico o de este tipo en migrantes que haya dado origen a enfermar a una ciudad, a una población? No, sí ha habido casos. El más reciente fue el de la varicela, que no se dio dentro del albergue. O sea, fue realmente por las condiciones en las que estaban en el Chaparral. Uh-huh. ¿Sí? Y también pasó en Matamoros. Entonces, casos de varicela que en el momento que la gente se fue al albergue, entonces ahí pues obviamente contagió a otros. Y la medida que se tomó fue inmediatamente los servicios de salud con las personas que controlan el albergue de aislarlos. Lo que pasó en Tijuana fue cerrar el albergue uh-huh. hasta que la última persona que se infectó acabara su cuarentena y entonces abrirlo. Pero no estamos hablando de un brote que vaya más allá, o sea, que contagie a la población. En su punto de vista como académica, como estudiosa,
en este último material en el que usted participa, cuál es, vamos a decir, por así decirlo, sintetizado, el enfoque entre la relación entre la salud y la migración. En lo que yo investigo, bueno, mi enfoque es más de salud pública y epidemiología. O sea, la epidemiología me encanta porque pues es el estudio justo de las enfermedades principalmente transmisibles, que es mi línea de investigación. Y en ese sentido, desde la salud pública como académica, yo puedo trabajar muy de cerca con los tomadores de decisiones en recomendar iniciativas preventivas para la población migrante. El otro tema en el que me he metido en los últimos años es apoyando principalmente con la población que vive en Estados Unidos, además de generar evidencia en la búsqueda de instituciones en donde la población inmigrante mexicana pueda acceder a servicios de salud sin presentar un documento de residencia o ciudadanía. Eso, según nos explicaba, y lo recuerdo para que lo comience usted a hablar y lo retomamos en el segundo bloque, hablaba usted de la importancia de las ventanillas en los consulados, que me llamó mucho la atención en una presentación que hizo recientemente en la Universidad Iberoamericana. Usted hablaba de la importancia de las ventanillas y cómo han ayudado mucho a esta población de la que usted habla. Exactamente, las ventanillas de salud es una estrategia del Gobierno de México. A mí me tocó la fortuna de participar en la inauguración de la ventanilla de salud de San Diego, que fue la primera, en el 2003. Y este modelo es único a nivel del mundo, el modelo del Gobierno de México, pero que además ha continuado más allá de qué administración llegue y de qué partido. Es una iniciativa que en Estados Unidos las organizaciones nacionales, gubernamentales, la han adoptado y han apoyado esta iniciativa del gobierno mexicano. ¿Qué son las ventanillas de salud? Bueno, ¿qué le parece si nos lo platica claro ahorita que sí. Que regresemos del corte? Porque me parece un dato muy relevante, muy importante en esto que es la migración y la salud. Hacemos pausa, regresamos después de esto. ¿Qué es la innovación? Es un acto creativo que implica poner en práctica todos los sentidos y la racionalidad para resolver un problema particular. La innovación es el motor de la sociedad. Nosotros como humanos sabemos cómo innovar y eso lo tenemos que tener siempre presentes.
Bien, nos quedamos en este tema de las ventanillas. Me hablabas de la primera que tú estuviste en San Diego. En San Diego fue la primera. ¿Y cuántas tenemos hasta el momento y qué labor han hecho a lo largo de este tiempo? Hasta el momento la meta era tener 50 ventanillas de salud en los 50 consulados de México en Estados Unidos. Uh-huh. Esa fue la meta del gobierno mexicano. Ahorita hay 49 ventanillas porque hay un consulado que es muy chiquito en una comunidad de Texas que se llama Presidium, Texas, que es muy chiquito, son 5,000 habitantes, y que realmente no ha habido una agencia estadounidense que quiera operar la ventanilla de salud en Presidio. Entonces, se quedó el gobierno con las 49 ventanillas. Hay 2 ventanillas móviles, más 11 unidades móviles que están fortaleciendo a las ventanillas de salud. Entonces, están bajo el cobijo de los consulados, pero ¿qué es lo que hacen las ventanillas? Uh-huh. Las ventanillas de salud brindan servicios preventivos, dan orientación y consejería en los temas que más afectan a la población latina viviendo en Estados Unidos, enfermedades como crónico-degenerativas, enfermedades cardiovasculares, salud sexual y reproductiva, el tema de salud mental, las adicciones. Entonces, además de dar esta orientación, se hace con aliados de las ventanillas de salud. ¿Quiénes son las ventanillas? Las ventanillas no las opera el gobierno mexicano. Uh-huh. Son organizaciones, instituciones como universidades, hospitales, organismos internacionales que aceptan un recurso semilla del gobierno mexicano para hacerse cargo de la ventanilla de salud en esa ciudad de Estados Unidos. Y en este momento de la salud del mexicano, exactamente, que a lo mejor está como ilegal en Estados Unidos. Y exacto, entonces estas organizaciones tienen muchísimos aliados que son las que acompañan día a día a la agencia que opera las ventanillas para brindar servicios. Estos servicios preventivos se brindan en el consulado o fuera del consulado cuando salen a consulados móviles, consulados sobre ruedas que organizan ferias de salud, en iglesias, en parques, en estacionamientos. Y además de la orientación, pues un propósito es el disminuir el número de visitas a una sala de emergencia. ¿Cómo haces eso? Pues haciendo detección oportuna. Entonces se hace detección de VIH, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual. Con todo lo del COVID, las ventanillas fueron un referente para convencer a la gente de que se hiciera la prueba de COVID. Después, bueno, a convencer a la población, no solamente mexicana, incluso estadounidense, para vacunarse. Entonces se miden niveles de glucosa, colesterol, se hacen muchísimas detecciones. ¿Y la asistencia es importante? Sí. Sí van porque es como, aquí es mi consulado, aquí es mi... Van porque tienen miedo y no quieren ir a una institución de salud porque piensan que en el camino los pueden deportar o que no los van a atender. Entonces, la ventanilla de salud debe de verse como el primer paso para poder establecerle un hogar médico a este connacional que no tiene un seguro de salud. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando se hace la detección oportuna, se le refiere. La ventanilla de salud lo tiene que referir. ¿A dónde? Bueno, no hay convenios firmados, por ejemplo, con Estados Unidos. Todo es hablado. Uh-huh. Nadie acuerda nada, pero, por ejemplo, en las clínicas comunitarias que son financiadas por el gobierno federal de Estados Unidos y que están en todo el país, que son muchísimas clínicas, ahí, por ejemplo, se puede referir a un connacional, ahí lo van a atender y no le van a pedir ningún documento.
Pero si nos dicen, ¿hay acuerdos? ¿Hay un acuerdo firmado de que los van a atender? Por supuesto que no. No funciona así. No funciona así. Doctora, y bueno, en esto que nos platicas y que suena tan interesante, ustedes deben tener como académicos, como investigadores, un perfil extraordinario de los padecimientos más importantes que tienen los migrantes, por ejemplo, en todas estas zonas de Estados Unidos. Sí, fíjate que el perfil no es muy diferente al de México, eso es muy interesante. En primer lugar están las enfermedades crónicas. Uh-huh. Las enfermedades crónicas, definitivamente, hablando principalmente de esta epidemia que tenemos, que es el sobrepeso y la obesidad. Y nuestros connacionales en Estados Unidos, de acuerdo a resultados de la encuesta nacional de salud que hace el Centro de Control de Enfermedades y de los mismos registros que se generan de las personas que se atienden en ventanillas de salud, o sea, las prevalencias de sobrepeso y obesidad son de alrededor del 50% de los usuarios de las ventanillas, 50-60%, pero que cuando la gente que se atiende en las unidades móviles, esta prevalencia se sube al 70% de sobrepeso y obesidad. ¿A quién atienden las unidades móviles? A esta población que no sale de esta comunidad alejada y con difícil acceso a servicios de salud en Estados Unidos. Oye, pero entonces quiere decir que el problema, tú dices, vivan en México o vivan en Estados Unidos. El sobrepeso y la obesidad. ¿El sobrepeso y la obesidad? Sí. Y obviamente el sobrepeso y obesidad te lleva a unas enfermedades que son las principales en México y en Estados Unidos. Diabetes, hipertensión, principalmente. Y de ahí, bueno, pues se originan ya otros padecimientos, ¿no? Enfermedades renales, etcétera, etcétera. Pero las crónicas son las más importantes. Fíjate, y yo pensaba que a lo mejor el primer lugar lo tenían estos casos de cáncer por el uso de sustancias en los campos o las enfermedades mentales, porque pues los mexicanos que migran se someten a un estrés muy especial al estar alejados de sus centros de población, ¿no? Sus centros de origen. Pero bueno, esto yo no soy investigadora, tú eres la investigadora, pero entonces la alimentación es deficiente o mala y provoca obesidad tanto en México como en Estados Unidos. Creo que nos tenemos que ir a pausa para que me digas si estoy en lo correcto o no y volvemos después de esto.
Bueno, pues nos quedamos en esto que nos revelas en cuanto a las ventanillas de salud y los problemas de salud de los mexicanos, que son iguales, por así decirlo, en proporción y en número en México y en Estados Unidos. En ese sentido, y yo te decía que yo pensaba que a lo mejor eran problemas de cáncer o enfermedades de tipo mental o de adicciones por la problemática del migrante. En ese sentido, ¿qué se hace con esa información? ¿Qué se procesa? ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué pasa después de que tienen estos datos? Claro que sí. Bueno, antes nada más contestarte, los problemas mentales existen y son graves. El problema es que todavía no se encuentra exactamente, y esto es a nivel del mundo, cómo medirlo por la infraestructura tan cara que existe, ¿no? Uh-huh. Con COVID, obviamente, desde las ventanillas de salud, se vio que se incrementaron los signos y síntomas de enfermedades de salud mental, principalmente depresión, ¿no? Ansiedad y estrés. Y en razón de eso se le pidió a la UNAM que participara en la atención psicológica a distancia, a través de las referencias que se hacen desde las ventanillas de salud. Entonces, la salud mental para mí, es un eje transversal. No se debe de haber separado como las enfermedades crónicas, el VIH, el cáncer, sino la salud mental debe de cruzar todos los padecimientos, porque las personas se deprimen, los diabéticos se deprimen por ser diabéticos y porque no pueden hacer su vida normal. Un hipertenso también, el que tiene cáncer también. Entonces, la salud mental debe de verse como un tema transversal. Ahora, ¿qué se hace con esta evidencia, ¿no? Donde la participación de la academia es bien importante. Yo lo dije, no sé si escuchaste en el foro, en el simposio en la Ibero, que las ventanillas de salud han sido el secreto mejor guardado del gobierno mexicano. Sí. Hay gente, incluso dentro de la Secretaría de Salud, que no sabe que existen las ventanillas. Con un programa tan exitoso, único a nivel del mundo, ¿quién le lleva salud preventiva? Pues sí. A sus connacionales. Entonces, ¿qué se hace con esta información? Se hace mucho, porque esta información, tanto la Secretaría de Salud como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y las organizaciones en Estados Unidos, pueden focalizar sus acciones y replantear los temas para brindar servicios preventivos a partir de los padecimientos más frecuentes. Por eso es importante medir. Claro. Por eso es importante registrar. Entonces, por ejemplo, en el tema de COVID, bueno, pues el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Arizona diseñaron un cuestionario. Y con ese cuestionario, bueno, pues se pudo conocer cuánta gente de nuestros connacionales se quedó sin trabajo, se quedó sin comida, pero además a cuánta gente se le hizo la detección, se le hizo la prueba, a cuánta gente se le vacunó. ¿Para qué? Para que el gobierno de México tuviera la información, además en tiempo real, de qué es lo que está pasando con su población en Estados Unidos en relación con enfermedades emergentes como el COVID. Como el COVID. Doctora, y dime una cosa, me imagino que se registró un mayor número de visitas de mexicanos a las ventanillas de salud. Me imagino que en tiempos de COVID, cuando estaba la etapa más importante, debe de haber subido mucho, ¿no?, la presencia de mexicanos en sus consulados. Fíjate que no, porque se tuvieron que cerrar incluso los consulados. Entonces ese fue un reto para las agencias que operan las ventanillas. ¿Cómo informar
Claro. a los connacionales. Eso fue al principio, ¿no?, de la epidemia. ¿Cómo informo? Entonces se tuvieron que utilizar, bueno, pues como todos lo hicimos, ¿sí? La tecnología, el internet, el teléfono, el correo electrónico, pero cuando se empezó a regresar, ¿sí?, y ya se empezaron a abrir oficinas, cuando abren los consulados, ahí sí viene la etapa muy fuerte para las ventanillas, y se enfocaron, bueno, pues como todas las instituciones, principalmente en brindar información, hacer pruebas y vacunar. Y ahí sí, el incremento fue sustancial. Antes de que nos gane el tiempo, porque nos quedan 2 minutos para terminar el programa, ¿cuál sería el punto más importante que observas de cuando iniciaron las ventanillas ahorita en la evolución de la salud de los migrantes? Mira, el punto para mí más importante de la evolución de las ventanillas es que se han implementado de manera continua iniciativas de prevención, ¿sí?, que ayudan, ¿sí?, a la calidad de vida de la población inmigrante mexicana viviendo en Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas iniciativas? Hay una iniciativa que se llama Modelos de Excelencia. Y Modelos de Excelencia es que a través de la red de todas las ventanillas se comparten buenas prácticas, por ejemplo, en comida, que es educación, es un proyecto sobre comida que lidera el Memorial, es un hospital que atiende exclusivamente a pacientes con cáncer en Nueva York y que opera la Ventanilla de Salud de Nueva York. Ellos inician con este proyecto de nutrición que le llaman Comida y que lo han replicado varias de las ventanillas para apoyar a los connacionales desde su estado. Oye, doctora, siempre me pasa lo mismo. Creo que tenemos que tener un segundo capítulo porque me quedé con muchas interrogantes, pero te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y bueno, pues yo cuando te gustes, voy a volver. Cuando gustes. Sí, porque esto da para más. Es una materia muy interesante. Te agradecemos mucho y también yo a ustedes les quiero agradecer por acompañarnos. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como El Colep. Yo soy Rocío Galván y me va a dar mucho gusto volverlos a ver pronto. Hasta la próxima.